Bien, antes de comenzar la clase en sí, les voy a compartir la pantalla por una información que coloqué en el Classroom, que igual es importante que la puedan ver en una ventana pantalla. Y eso tiene que ver con respecto a las fechas, ¿ya? El taller supuestamente, a mí la directora y la jefe UTP me dijeron que terminaba el 15 de diciembre, o sea, el día lunes. 14, perdón, entre 14 y 15. Ah, ya, ahí ya me estoy dando cuenta que hay un error, parece. Martes 16. Ah, no, está bien. Está bien. Pero por el tema de las suspensiones que hemos tenido y también de las que vamos a tener respecto a lo que yo les decía ahí del eclipse, que voy a tener la oportunidad de viajar, alargué un poquito más las clases independiente de lo que esté pasando en el liceo. Por eso cualquier noticia que tengan del liceo, es bueno que me la digan, porque por ejemplo, esa es la clase de hoy día, después tenemos 4, nos saltamos al 9, después de mañana no nos vemos hasta el miércoles porque hay un interferiado del 7 y el 8 que ahí no se trabaja en términos ya comunales, entonces no podemos hacer mucho. Tenemos esa semana 9, 10 y yo el 11 viajo, y ahí no vuelvo hasta el lunes, por lo tanto el martes nos veríamos de nuevo, miércoles y el viernes 18. No, ahí hay un tema de fecha rara, ¿cierto? Sí, porque debería ser jueves, martes, jueves. Ah, ya. Eso que está ahí lo vamos a editar al tiro. Al tiro vamos a corregir el error, parece. Porque eso debería ser miércoles, si no me equivoco. No martes, porque nosotros no hacemos clase martes. Lunes 14, martes 15, sí. Esto es miércoles 16. Bien, lo bueno es que se quedó grabado que estamos. Y sería jueves 17. Vamos a editarlo de nuevo aquí. Recién me di cuenta del error. Jueves 17. Ahí sí, porque el lunes 14, martes 15, y ahí vienen los 3 días de esa semana. Terminaríamos nuestras clases el viernes 18, ya a las 10 de la mañana con el horario normal. Ahora, si ustedes tienen alguna actividad que les coloquen esta semana, están terminando o quieran cambiar un horario, me avisan, ya, porque todo lo podemos modificar, pero me interesa que la cantidad de clases se mantenga por la planificación que ustedes mismos pidieron que les pasara. Yo creo que tratar de pasar un poquito más de tercero, ¿no? Como me dijeron la otra vez que estaban un poquito cortos con el tema de electricidad, a lo mejor alcanzamos a ver algo. Pero lo importante es que esa es la cantidad de clases que nos quedan, que serían 7 clases, ¿ya? Así que para que lo tengan clarito ahí. Y vamos a dejar de presentar la pantalla y vamos a presentar la ventana, que es algunos ejercicios de MCU solo para recordar más que nada. Bien, entonces la intención de esta guía es recordar ciertas cosas que nosotros vimos en la clase anterior y también lo que ustedes saben del movimiento circular, porque yo me di cuenta en la clase anterior que se acordaban bastante. Obviamente no todos hablan, no todos participan, pero como la clase queda grabada, yo me imagino que ustedes están tomando apuntes y les va quedando la idea por lo menos en la cabeza de lo que estamos hablando. El movimiento circular uniforme, recuerden que tiene que ver con la uniformidad de la rapidez, pero el cambio de la velocidad. Acuérdense que estamos hablando de un movimiento que cambia vectorialmente siempre, pero no en términos modulares o de magnitud. Por lo tanto, se llama movimiento circular uniforme porque mantiene una circunferencia, pero no quiere decir que tenga una velocidad constante como el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Entonces, por ejemplo, yo he encontrado ciertos ejercicios en distintos lados, en donde aparece estos términos radián y grado en la conversión, y dentro también de los ejercicios
de física electivo, en donde te dan los datos en grado y uno los tiene que pasar a radian, ¿ya? Para recordar, acuérdense que acá, cuando nos dan de grados a radianes, ¿está aprendido esto? Voy a prender la tableta. Ahí sí, ahí apareció. Por ejemplo, acá, si yo quiero convertir de radianes, recuerden que X radianes, que sería como los grados que me están pidiendo, van a ser igual a los X grados, que en este caso serían 30 grados, multiplicado por 2pi y dividido en 360. Pero si lo queremos hacer de forma más rápida y más simplificada, les podría resultar mejor multiplicarlo por pi y dividirlo en 180. ¿Ya? Una de las fórmulas dice x radian va a ser igual a x grados por 2pi dividido en 360. Eso es lo que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa fórmula se puede simplificar, el 2 con el 360, y me queda lo de arriba, pi y 180 grados. Los grados se van como unidad adimensional, y eso me quedaría que 30 en 180 cabe 6 veces. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es un sexto por pi. Y también en la prueba les podrían colocar que esto es lo mismo que decir pi partido en 6. También podría salir eso. O en algunas ocasiones te pueden decir pi considérelo como 3. En caso de que les digan esa información, entonces esto ya sería un medio prácticamente. Esto sería un medio. 3 dividido en 6. Un medio radian. Pero así como la respuesta mejor o la más correcta debería ser esta de acá. Un sexto pi o pi sexto, ¿ya? Siempre el pi, como es una unidad, un número, una constante que también en física representa que estamos hablando de un movimiento circular, no es necesario multiplicar por 3,14 ni siquiera en el electivo. En el electivo, acuérdense que la prueba tampoco es con calculadora, entonces siempre lo importante es llegar a ángulos que sean proporcionales y tratar de simplificar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en este caso, si nos dicen 70 grados, que ya es un ángulo un poquito más complicado y que sabemos que no cabe en 360, yo coloco aquí 70 grados por pi partido en 180. Por último, se van los ceros y te queda 7 partido en 18. Y eso es lo mismo que decir 7 pi partido en 18 radian. Entonces sería como la respuesta más correcta. El 270 es parte del gráfico, es como la parte vertical hacia abajo de un gráfico. Acuérdense que es 0, 90, 180 y 270, por lo tanto el 270 es un grado en que uno lo tiene que mantener en la cabeza porque lo más probable es que se ocupe harto. Y si tengo medio pi, después de otro medio pi en 180, que sería pi, y a ese pi le agrego medio pi más, son como 3 medios, es lo mismo que decir 3 medios pi. O sea, y ahí uno lo puede sacar por proporción. Si 90 grados es pi medio, o sea, así, 180 van a ser pi, y eso serían 2 medios pi. Medio más, que sería 270, sería un medio más, 3 medios pi. Entonces eso es como, se puede sacar incluso por deducción. Si usted hace la fórmula le va a dar lo mismo. Y el 150 a mí me dio 5 pi sextos, por si lo quieren hacer ustedes. Ya empezó el lápiz de nuevo. Ahí. Va bien. Para que lo quieran, si lo pueden practicar ustedes también. En caso que nos aparezca en radian y nos pregunten en grado, que es muy difícil que aparezca esto, porque en realidad estas preguntas son muy específicas, ¿ya? Yo no la he visto por lo menos para este año, pero sí en los años anteriores han preguntado a cuántos grados corresponden tantos radianes, pero a la física no le sirve mucho el tema de los grados, pero sí es como para saber si ustedes saben la proporción más que nada. Pi cuartos, por ejemplo, sabiendo que pi es lo mismo que decir 180,
180 dividido en 4 es lo mismo que decir 45 grados. Por lo tanto, ahí ustedes con la fórmula, que es x grados, es igual a x radian por 360 grados partido en 2pi. Si ustedes lo simplifican, les va a quedar 180. ¿Ya? Entonces, y ahí siempre va a estar el pi como término para que se pueda ir con ese que está ahí. Y al final lo que tú estás haciendo es dividir ese número por el 180. Por eso pi, como equivale a 180, 180 dividido en 4 es 45 grados. Que también es un ángulo importante para la física, en caso de que hablen de forma vectorial. 4 tercios pi, a mí me dio que son 240 grados. Si es que lo quieren hacer con esta fórmula para que lo practiquen ustedes. 1,5 es lo mismo que decir 3 partido en 2 pi. Y eso ya lo tenemos acá. Por lo tanto, serían 270 grados. Y con lo que acabo de decir que pi equivale a 180 grados, ¿cuánto sería pi tercios mentalmente? 60. 60 grados, que también es un ángulo que se ocupa mucho en trigonometría. El 60, el 45, el 30, el 270, 90, 180. Son ángulos que se van repitiendo siempre y la suma de ellos también, 90 más 30, 120. Y también se pueden sumar en forma radiana, de radianes. Cuando tenemos 90 más 45, 135, también se pueden sumar en forma radiana. Así que ahí tienen que tener ojo y tratar de escoger la mejor opción y la más rápida para poder transformar estos grados. ¿Ya? Así que eso es como un repaso más que nada para que ustedes se acuerden de esta fórmula que está aquí y que la puedan resolver mediante la simplificación. Esto es un ejercicio ya más de aplicación, tampoco es tan difícil, pero es importante la unidad de medida y cómo ustedes lo pueden desarrollar. Dice, dos circunferencias de radio 2 metros y 4 metros son recorridas ambas en un ángulo de 30 grados, en un tiempo de 30 segundos. ¿Cuál es la rapidez lineal en cada curva? O sea, al decir rapidez lineal o velocidad lineal, lo que nos están pidiendo es justamente la fórmula que nosotros habíamos escrito anteriormente, por definición, que tendríamos que saber el arco en el determinado tiempo que avanza esto, porque nos están hablando de la rapidez lineal, que también, acuérdense que tiene el nombre de tangencial. Si las esferas son distintas, de distinto tamaño, las circunferencias, perdón, son de distinto tamaño, las rapideces lineales siempre van a ser diferentes, ¿ya? Porque sobre todo si es que están comparando el mismo ángulo y el mismo tiempo. No así la angular, pero eso lo podemos ver con otro ejercicio. Lo importante es que lo tengan en la mente eso, que si nos están preguntando por estas dos rapideces es porque nos dan datos distintos. Ahora, esto que está acá es el arco. Y nosotros, el arco, nosotros nos están dando este dato que es el ángulo. No nos dan la cantidad de metros exactos. Por lo tanto, podríamos considerar que nos están preguntando si estos fueran los 30 grados. Aquí también voy a tener 30 grados. Ese arco es más pequeño que ese arco, pero fíjense que ambos tienen el mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué es de esperar? ¿Que la velocidad de la esfera más pequeña sea más grande o la velocidad de la esfera más grande sea más grande? ¿Qué creen ustedes? El de la más grande será más grande. ¿Cuál de... Claro, porque llegan al mismo tiempo. Este es el dato. Este es el dato importante. Si tienen el mismo tiempo, entonces la más grande tiene que ser más rápida porque va a recorrer esto en 30 segundos. Es lo mismo que esto de acá. Entonces, para esta esfera que es más pequeña, recorre menos arco que el de acá. Por lo tanto, esta debería tener mayor rapidez. ¿Ya? Ahora,
No sabemos cuánto vale delta S, pero se relaciona con el ángulo. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para sacar delta S sabiendo el ángulo? No sé si lo tienen anotado por ahí, ¿alguien se acordará? 2pi por R. ¿Ya? ¿Qué más? También lo podéis sacar en términos lógicos. 2πr es el perímetro. Y yo necesito sacar solamente ese arco, ese pedacito. Debería ocupar una proporción. ¿Alguien más que pueda aportar? Una pista, ahí está la pista. Se multiplica por algo y se divide por algo. ¿60 segundos y 360 grados? Casi. Casi, pero estuviste a punto. Por Aquí 30 hay que partido en colocar el 360, ¿no? ángulo. Eso, ahí sí. El ángulo que me están dando por la vuelta completa, que significa 2πr. Entonces, si yo comparo o yo divido el ángulo con el 360, voy a obtener la proporción que necesito para sacar solamente el pedacito de arco. Eso en términos matemáticos. En términos físicos es la ecuación que me importa, sobre todo si eso está en radian. Perdón, si eso está en grados, porque lo divido en 360 y me da el tiro. ¿Ya? En caso de que fuera radian, no tendría que hacer esto. Si me dijeran aquí que esto vale pi sexto radian, ¿qué tendría que hacer? Si yo tengo esto de acá, y en vez de decirme 30 grados, me dicen recorrió pi sexto radian. ¿Alguien sabe? Lo fácil sería pasarlo a grado y tener el dato 30 y colocarlo acá. Pero fíjense lo que pasa. Tenemos aquí entonces que el arco que va a recorrer cada uno va a ser 2 por pi por r por 30 grados partido en 360 grados. Ambos son 30 grados. Delta S va a ser igual a 2 pi por r. La proporción entre estos dos. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 360? Sería un sexto. ¿Cabe 6 veces el 30 en el 360? Ah, no, era 12. Si no, no, sí, 12. Ajá. Eso. 12. Ahora, con esto, ahí nos transformamos en pi sexto. Entonces, delta S va a ser igual a pi sextos por r. Entonces, ¿qué pasaría si nos dieran el ángulo en radianes? Sería simplemente multiplicarlo por el ¿Qué radio. tendría que hacer rápido para entender? Exacto, porque cuando nos digan el ángulo en radianes, ya están considerando todos los pasos que nosotros hicimos anteriormente. El pi sexto radian, si tú lo multiplicas por el radio, inmediatamente te da el arco. Ya, por si acaso. Ahora, ambos tienen distintos radios, por lo tanto van a tener distintos arcos, independiente de que tengan el mismo ángulo. Aquí yo puedo colocar entonces que este pedacito de acá, delta S, vamos a colocarlo aquí abajo. Aquí el delta S va a ser 4 sextos por pi. Se lo reemplazamos aquí el 4 metros en el R. Y eso es aproximadamente 2,1 metros. Para efectos de prueba, ustedes deberían colocar aquí 2/3 pi nomás. Simplificarlo. Pero si lo quieren hacer con
con datos concretos, es 2,1 metros aproximadamente. Acá el delta S debería ser 2 pi partido en 6, si reemplazamos el 2 en el R, y eso me queda 1/3. Y eso es aproximadamente 1,05 metros, que se fijan en la mitad de lo de acá. Porque si aquí lo estoy multiplicando por 4, y aquí lo multiplico por 2, la misma expresión, una va a ser el doble que la otra. Por lo tanto, se espera que una rapidez sea el doble que la otra. Por eso es importante hacer estos ejercicios de desarrollo, porque te dan cuenta de que algunas alternativas se pueden sacar solo mirando. Si tengo el doble de circunferencia, que se demora lo mismo en llegar de un punto a otro, o sea, el mismo ángulo, entonces siempre voy a, en la velocidad del más grande, siempre voy a tener que va a ser el doble que la otra. ¿Ya? Entonces, si tengo alternativas, por ejemplo, de que no son el doble una con la otra, las descarto inmediatamente. Si es que son esas las condiciones. Si fuera el triple, es el triple. Y así sucesivamente. Lo importante es este dato, que lleguen al mismo tiempo. Si no tienen el mismo tiempo, ahí ya tendríamos que calcularlo de forma independiente con otro dato de t, y podría ser cualquiera. Incluso podrían ser igual de rápido. Por lo tanto, aquí la velocidad o la rapidez lineal sería, si lo colocamos en términos de prueba, sería 1/3 por pi partido en los 30 segundos que están acá. 30 segundos. Esto es en metros. Por lo tanto, según la regla de la oreja, nos quedaría entonces que 30 por 3, 90, nos quedaría pi partido en 90 metros partido en segundo. Eso aproximadamente, yo lo calculo aparte, 0,035 metros segundo. Y lo más probable es que le aparezca esta alternativa en términos de pi. Ahora, para el lado de acá debería ser el doble. Entonces ustedes podrían llegar y multiplicar por 2 esto, o multiplicar por 2 ese que está ahí. Entonces la velocidad aquí debería ser 2/3, que es la simplificación de esos dos. Ese es el arco, 2/3 pi metros, dividido en los mismos 30 segundos. Y esa rapidez me da 2 pi partido en 90, que es lo mismo decir pi partido en 45 metros segundos. Y eso es aproximadamente el doble de 0,035, que sería 0,07 o 70 metros partido por segundo. Entonces yo prefiero que ustedes siempre traten de hacer este desarrollo, y por eso coloco preguntas de desarrollo, para que ustedes se vayan dando cuenta qué es lo que nos podrían preguntar en términos de alternativas. Y a veces las preguntas de PSU ni siquiera es necesario hacer cálculo, solamente mirar, acordarse de la fórmula y mirar la proporción de las alternativas que nos dan. Pero es siempre importante hacer un repaso de todo esto para soltar la mano, como se dice, y así que no se nos olviden las fórmulas. A veces se nos olvidan las fórmulas que son más fáciles, ¿ya? Y es importante recordarlas. Acuérdense que si tienen duda, me activan el micrófono, porque solamente veo ahí la diapositiva. Esto también es un ejercicio de desarrollo que lo quise incorporar no solamente por el tema de que ustedes aprendan algo de memoria, sino que se den cuenta que también hay algunas unidades de medida que los que estudiamos física, los que estudiamos ciencia, tenemos que recordar. No solamente la constante gravitatoria es la más importante, o la gravedad, o la ley de Coulomb. O sea, hay muchas. Y una de las cosas también tiene que ver con el tiempo en relación a lo que nosotros vemos, y a los fenómenos que nosotros vemos en la Tierra. Entonces, aquí, si nosotros nos dan el periodo y nos preguntan el valor de la frecuencia en Hertz, recordar que Hertz es lo mismo que decir revoluciones por segundo. O sea, cuántas vueltas da por segundo. Cada vez que el periodo es más pequeño, la frecuencia aumenta. Siempre el recíproco del otro. Es igual a 0,2 segundos. Por lo tanto, yo sé que en términos generales, para sacar la frecuencia,
es 1 partido en t. Eso es lo que nos están diciendo, practique esto. Y no para que usted se sepa de memoria las tablas, sino que para que también se dé cuenta que si yo divido en la frecuencia por algo menor a 0, debería aumentarse, debería ser una frecuencia grande porque el periodo es súper corto, 0,2 segundos. Eso me indica entonces que la frecuencia es igual a 1 partido en 0,2. Y eso, porque también esos decimales podrían entrar, ¿cuánto es? Ojalá no estén usando calculadora. 5. 5. 1 dividido en 0,2 es lo mismo que decir 5 Hz. Si uno divide 1 partido en 5, te va a dar 0,2. Y así sucesivamente. Ahora, esto de acá, el B, el C y el D, no se puede no ocupar calculadora, ¿ya? Porque obviamente no sé si les van a preguntar esto directamente, pero sí es bueno que recordarlo. Por ejemplo, ¿cuántos segundos son 2 horas? 7200. 7200. Porque 1 hora son 3600 segundos. Lo voy a colocar aquí. 1 hora es igual a 3600 segundos y no 600, ni 60, ni 6000, que es como los números que yo he visto que a veces se equivocan. 7200 segundos. Eso aproximadamente, según lo que calculé yo, es 1,39 por 10 elevado a menos 4 Hz. O sea, estamos hablando de una frecuencia muy baja porque se demoró en dar una vuelta 2 horas. O sea, 7200 segundos. Una frecuencia baja para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Ya? Por eso es siempre importante el punto de referencia. Para nosotros esto es una frecuencia baja. ¿Cómo podríamos calcular los segundos en un día en la Tierra? ¿Qué tendríamos que multiplicar? 3600 segundos por 24. Claro, porque 3600 segundos son 1 hora. Entonces, si yo coloco 3600 por 24, eso es lo mismo que decir 86.400 segundos. Esos son los segundos que tenemos en un día en nuestro planeta. Si nosotros queremos sacar la frecuencia, tendríamos que dividir 1 en 86.400, y eso es mucho más pequeño que el anterior, es dividir el 1 en 86.400 partes. Esto es aproximadamente 1,16 por 10 elevado a menos 5 Hz. Hasta aquí ustedes deberían llegar, esto es lo que deberían saber, y esto es dato extra para que lo tengan ustedes también presente. El año terrestre, ¿cómo sacamos el periodo en segundos? Lo anterior por 365. Bien. Eso quiere decir que si multiplico 1 hora por 24, que son un día, por 3600, que son las horas, y eso por 365, eso lo calculamos arriba, son 86.400. Si lo multiplicamos por 3.600, eso nos queda 31.536.000 segundos. Y tampoco es una cantidad difícil de acordarse, 31.536.000 segundos. Ahora, si esto lo divido en eso, 31.536.000 segundos, eso me da aproximadamente una frecuencia mucho más pequeña, que es 3,17 por 10 elevado a menos 8 Hz. Pregunta extra. ¿En realidad son 365 días por año? ¿Se acuerdan de esto? No,
No exactamente, por eso son los años bisiestos. ¿Y cuántas horas más por año deberían ser? Aquí dicen que 365 días y 6 horas. Bien. Ahora eso, díganme el dato en decimal. 365, ¿cuánto? Como 25. Exacto. Eso es bueno recordarlo, que a lo mejor ustedes pueden decir, ¿por qué es tan importante? Porque aquí nosotros estamos hablando de días. Y cuando ese 0,25, ese 0,25 es lo mismo que 6 horas. Por eso cada 4 se acumula un día y en un año vamos a tener 366 y así sucesivamente. Si nosotros no hacemos esto, según el calendario greco-romano, si no lo hacemos, imagínense que cada 4 años nos estamos desfasando un día. Eso quiere decir que en 100 años, si es cada 4, tenemos 25 días desfasados. Entonces, ¿cuál es la relevancia que hay entre tener estas horas disponibles o literalmente alguien dice, ya, pero cortemos 365? ¿Qué nos podría afectar a nosotros como seres humanos que cortáramos en 365 y no consideráramos año bisiesto? ¿Qué creen ustedes? Pensando en física, obviamente, pensando en científicamente. Lo que a ustedes se les ocurre. ¿Cambiarían las estaciones? Eso es importante, porque en realidad este ajuste se hace en base a que nosotros tenemos que calzar las estaciones del año, que calcen las 4 en un año matemático. No que el año en sí sea el primordial, sino que lo primordial sean las estaciones del año. Por lo tanto, si tenemos cada 100 años un desfase de 25 días, ya enero no va a ser verano, va a ser primavera, y así se nos va a ir corriendo el tema de las estaciones del año. Y eso fue un cálculo que se hizo hace mucho tiempo. En algún momento, ojalá si alcanzamos, lo vamos a conversar. Pero para esto es importante. ¿Ya? Y ustedes como alumnos que les gusta la ciencia, tienen que saberlo. 6 horas es lo mismo que decir un cuarto de día. Por lo tanto, en decimal se escribe así el año. O también podría colocar 365 días y 6 horas. Pero a veces los cazabobos en las pruebas les colocan 365,6. Ya, eso está malo, porque el coma 6 ustedes saben que es más de la mitad. Entonces, 6 horas no es más de la mitad del día. Por lo tanto, yo lo puedo escribir de esa forma, colocando la unidad de medida, o en decimal, que sería 0,25. Y afectan las estaciones del año, como dice el compañero. ¿Qué es lo que había que hacer para pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo? Dividir por 60. Dividir por 60. Y eso, claramente, el 3600 es un múltiplo de 60. Y eso nos da 60 Hz. Ya que también les puedan preguntar sobre los movimientos con RPM, revoluciones por minuto, que el resultado en revoluciones por segundo tiene que ser menor, porque cada segundo va contando para sumar el minuto. A veces se enredan un poco saber si es multiplicar o dividir, pero tienen que dividir porque ese número tiene que bajar. Y así tenemos por segundo cada revolución. No puede aumentar porque si no sería absurdo que un segundo tenga más vueltas que el minuto. Ya, eso es lo que quiero llegar con esta diapositiva para que ustedes también vayan memorizando algunas cosas. Aquí hay un ejercicio directo. Un trompo gira demorando 2 segundos en dar 10 vueltas. Calcular el periodo y la frecuencia de este cuerpo. O sea, nos dan lo que uno puede hacer incluso experimentalmente. Uno le puede colocar una marquita a algo que da vuelta rápido e ir contando cuántas veces pasa esa marquita por un cierto lado y contarla en un tiempo determinado, en este caso fueron 2 segundos. El T, el periodo,
recuerden que es el tiempo que demora en dar una cierta cantidad de revoluciones o ciclos o vueltas. Esos tres conceptos son iguales. Por lo tanto, yo tendría que colocar aquí que son 2 segundos dividido en 10, sin unidad de medida, porque son la cantidad de vueltas, y eso es lo mismo que decir 0,2 segundos, que es 1 partido en 5. Y la frecuencia es lo contrario, y esto ya lo calculamos, pero igual es bueno anotarlo. Número de ciclos dividido en el tiempo. Dio 10 vueltas y se divide en 2 segundos. Y ustedes saben que cuando el segundo está abajo en el denominador, es lo mismo que decir hertz, segundo la menos 1. Y eso es lo mismo que decir 5 hertz. Más o menos 5 hertz, ya 3 hertz, ya para el ser humano es rápido. Dar vuelta a algo en 3 Hz, 4, 5 ya es rápido para el ser humano. Así que más o menos ese es el tipo de ejercicios que tienen que recordar. Aquí tenemos un helicóptero. Para los que les gusta la ingeniería, así son los nombres que reciben estos cuerpos. El rotor, que es la parte central, es lo que tiene la hélice, compuesto por bisagra, hay varilla, hay una placa de inclinación, aquí tenemos una especie de polea, todo tiene que tener la física bien pensada para que esto funcione. Tenemos la resistencia del aire, tenemos el peso que va hacia abajo, está ahí el peso del helicóptero, el movimiento que quiere ir hacia adelante, la estabilización de esa importante aspa. ¿Alguien me podría decir a qué representa la sustentación como fuerza? Mirando esto como si fuera un diagrama de fuerza. Tenemos roce, que es resistencia, tenemos la fuerza neta, en este caso, y tenemos peso. ¿A qué representa la sustentación? La normal. La normal. Fíjense cómo está el helicóptero está como si estuviera inclinado, y eso sería como la superficie, y la superficie, la normal, siempre va perpendicular a la superficie. Cuando se habla de sustentación, tanto en el avión como en el helicóptero, se está hablando de la fuerza normal que genera el resultado del movimiento circular de las aspas para que esto vaya hacia arriba. Ya, por eso es importante el diagrama de cuerpo libre que se llama, para poder obtener este tipo de resultados. Por lo menos en ingeniería mecánica se ocupa mucho estos términos. Se dice que el rotor del helicóptero, el que está acá, el central, gira a 320 revoluciones por minuto. Expresa esto en radianes por segundo. Esto no es tan difícil, pero sí aquí hay una confusión más que nada de términos, ¿ya? Porque aquí nos están diciendo que esto es RPM, revoluciones por minuto, ¿ya? Y dice, expresa este valor en radianes por segundo. ¿Qué se mide en radianes por segundo? La rapidez angular, creo. Si no recuerdo mal. La velocidad angular. O sea, aquí, ¿qué es lo difícil de esta pregunta? Es acordarse de qué variables son. Porque me están dando un valor que corresponde a la frecuencia, y me están preguntando expresar eso mismo en radianes segundo que corresponde a la velocidad angular, o rapidez angular. O sea, cuánto ángulo recorre el movimiento, en este caso la aspa, en un cierto tiempo. Tenemos, para ir recordando, según la definición de velocidad angular, es cantidad de ángulos que recorren un tiempo. Esa es la definición de velocidad angular. Por lo tanto, podemos decir que en la mente, esto estoy haciendo como si ustedes estaban pensando esta pregunta, tenemos una ecuación a la W. Miro acá y parece que no me sirve mucho porque no tengo tiempo, no tengo ángulo, entonces no me va a servir mucho. Tengo otra ecuación que corresponde según una vuelta o un ciclo.
que era 2pi partido en t. Y te corresponde al periodo. Tengo una tercera ecuación que me dice que W es igual a 2pi por f. Entonces la misma variable la puedo calcular 3 veces. Y resulta que había otra, que era que la velocidad lineal o velocidad tangencial, la vamos a colocar así, es igual a W por R. Por lo tanto, puedo decir que velocidad tangencial partido en R es igual a W. Y ahí tengo 4. Y puedo seguir. Si incluyo la fuerza, si incluyo la aceleración, ¿sí? Y así vamos incluyendo después las demás que vienen. Puedo tener más ecuaciones. Entonces, esta es por definición, esta es por una vuelta, un ciclo, y esta tiene que ver con las relaciones que hay entre lineal y angular. Ya, ¿cuál de las 4 me sirve para hacer este ejercicio? La 3. En este caso, la 3 es la más fácil, porque W va a ser igual a 2pi por lo que me da acá de frecuencia, pero en hertz. Entonces ustedes dijeron delante que esto había que dividirlo por 60. 60 no es múltiplo de 320, por lo tanto nos va a dar un decimal. 320, si yo lo divido en 60, es aproximadamente 5,3 Hz. Entonces esto hay que multiplicarlo por, 5,3 Hz. Y en la prueba a lo mejor aquí va a salir 360 o 180, siempre múltiplo de 60. Entonces el W aproximadamente, si yo coloco en la calculadora 2 por 3,14 por 5,3, y si esto es aproximado, me va a dar 33,5 radianes por segundo, aproximadamente. Aproximadamente. Bien, entonces así recordamos hartas cosas en base a una sola pregunta, porque después cuando avancemos ya para la parte de dinámica, esto lo tienen que tener clarito. Entonces ya no tienen que quedarse pegados con cómo se calculaba W. Ya tenemos 4 formas de calcular W, en términos cinemáticos. Y en el caso de velocidad angular, es 33,5 radianes partido en segundo. Si tuviera el radio, si tuviera el largo de la aspa, podría hacer esto de acá. Ya podría incluso saber cuál es la velocidad tangencial para poder hacer eso, o lineal. Tenemos en la número 7, un ejercicio también de aplicación, también que tiene que ver con el deporte. En una pista circular de 30 metros de radio, un ciclista demora 5 segundos en recorrer un arco. Si el ángulo del centro de este arco es de 60 grados, ¿con qué rapidez lo recorrió? Si se fijan, la gracia que tiene esta pregunta es que también coloca términos que ustedes ocupan en geometría o en matemática. Porque si tenemos el círculo, no me salió muy bien, tenemos el radio, que son 30 metros, y dice que demora 5 segundos en recorrer un arco en particular. No me dicen cuál, me dicen que se demoró 5 segundos en recorrer un arco. Si el ángulo del centro de este arco es de 60 grados, entonces ahí nos dan el ángulo que está acá. Por lo tanto, con ese ángulo nosotros podríamos saber más o menos el arco en que se mueve, que sería este pedacito. En matemáticas se ocupa el ángulo interno con el ángulo externo como 60-60 grados. Acá no, el arco tiene que estar medido en metros. Como nosotros dijimos delante, el arco, si uno lo compara, es lo mismo que decir
2 pi r por el ángulo partido en 360 grados. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, nos queda 2 pi por r por 60 grados partido en 360 grados. Y eso ustedes saben que se puede simplificar. Me queda 2 pi r, 6 en 360 son 6, partido en 6. Lo simplifico. Entonces, pi r partido en 3. Para este ejercicio. 60 grados entonces significa que yo multiplico el radio por pi y lo divido en 3 y me queda el arco. Si pi es igual a 3, entonces el radio va a ser muy parecido al arco, porque acuérdense que un radián son aproximadamente 57 grados. Entonces, por eso las aproximaciones. Si tú no consideras el pi como 3,14 y lo consideras como 3, te va a quedar el radio igual al arco. Y eso pasa con el ángulo 60. Pero en la realidad, como este es 3,14, va a ser un poquito más. Un poquito menos el ángulo, que son 57, la medida del radián. Esto que está acá, lo tengo que reemplazar, el arco. Eso me va a quedar pi por 30, dividido en 3, y el 30 está medido en metros, el radio. El 3 con el 30 se van y te queda 10. Y eso podría ser una pregunta también en el lectivo, porque si me queda pi por 10 metros, todos deberían saber que eso es 3,14 aproximadamente. Entonces, si es 3,14 y lo multiplicas por 10, tienes que corregir una coma. Y eso es, significa 31,4. Le vamos a poner 3,14, 31,4 metros. Ese es el arco que demora este ciclista en recorrer 5 segundos. Por lo tanto, la velocidad, o rapidez lineal, que es lo que nos están pidiendo ahí, va a ser igual a arco partido en tiempo, y eso es lo mismo que decir 31,4 metros dividido en los 5 segundos. Si te queda, la prueba lo más probable es que te digan que pi igual a 3, vuelvo a repetir, por lo tanto eso te queda 30 partido en 5, eso te da 6. Y esto aproximadamente es 6,28 metros por segundo. Bien. Esto sería la rapidez del ciclista. Y eso es más o menos lo que pasa. En realidad las pistas son más o menos de ese tamaño y eso es lo que es la rapidez de un ciclista cuando va ya en carrera. 6 metros por segundo es más o menos lo que se demora. Un carrusel efectúa una rotación completa en 20 segundos. O sea, ya inmediatamente nos están dando ese dato, que es rotación completa, que se llama periodo. 20 segundos. Dos niños, que coincidentemente son mis hijos, Gustavo y Pablo, montan unos caballos ubicados a 2 y 5 metros del centro de giro. Entonces tenemos la circunferencia y tenemos un caballito, donde está Gustavito, que aquí tenemos 2 metros, y tenemos 5 metros, donde está Pablito, acá, 5 metros y 2 metros. Suponiendo que uno está más cerca y el otro está casi en la orilla. Respectivamente, calcular la rapidez angular y la rapidez tangencial de cada niño. Ya. Si el carrusel se mueve todo en forma simultánea, independiente de el lugar que se encuentra del centro de giro, ¿qué va a pasar con la velocidad angular de Gustavo, con la velocidad angular de Pablito? ¿Cómo son estas velocidades? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Y eso, por favor, quédenselo en la memoria. El carrusel es lo mismo que decir un disco. Porque dentro del carrusel los caballitos no andan por sí solos. No andan unos con distintas velocidades que otros, no se adelantan. A lo más se mueven hacia arriba, hacia abajo. Pero no se adelantan porque están en un fierro.
Eso quiere decir que esto es un disco que da vuelta y que cada punto, independiente del lugar donde se encuentre, demora lo mismo en dar una vuelta. O sea, están pegados. Por lo tanto, si demoran lo mismo y están todo el rato dando la misma cantidad de ángulos en el mismo tiempo, entonces estos van a ser iguales. Siempre estamos hablando de un disco. Si son dos cuerpos distintos que están en una circunferencia, ahí son diferentes. Pero estos van a ser iguales. ¿Ya? Así que también es importante que lo sepan en el caso de que estén viendo las alternativas. Como les dije yo, también se puede sacar por descarte. El W, nosotros dijimos que el W es 2pi partido en t, que sería como una fórmula que más nos sirve en este caso, porque esto nos dicen que la rotación completa son 20 segundos. Entonces esto nos quedaría que sería 2pi partido en 20 segundos. Y esto, en términos de la prueba, nos quedaría pi partido en 10 radianes partido en segundo. Sería la respuesta correcta en caso de que tengan prueba. En caso de la prueba, perdón. Esto, en términos decimales, es aproximadamente 0,31 radianes partido en segundo. Pero es por si acaso un... les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal